Que el Señor le bendiga a cada uno en esta mañana. Que el Señor le bendiga a cada uno en esta mañana. Me alegro de estar con ustedes en el día de hoy. Es una gran bendición poder estar con ustedes en esta celebración tan especial, este servicio de la Navidad. Fui muy bendecido al observar los niños cantar y realmente me he llenado de gozo en esta mañana estar con cada uno de ustedes. Amén. La época navideña es hermosa, es especial y también es peligrosa por la comida, mi hermano. Amén. Pero yo quisiera, ¿verdad? Comida donde quiera, en el trabajo, galletas. Óigame, mi hermano, bastante difícil. Y yo de broma a veces digo que yo voy a dejar muchas cosas atrás en el 2025, pero me llevo un poco de libritas conmigo al 2026. Amén. Pero vamos entonces a leer en Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20, y luego vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Dice Mateo 1, versículo 19 y el 20, que solamente lo releo por énfasis, que dice lo siguiente: y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia. Te damos tantas gracias, oh Dios, porque nos has bendecido de poder estar en este lugar, en esta maravillosa mañana, Señor. Te damos gracias sobre todo, oh Dios, por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor. En esta mañana, Señor, te imploramos que tú nos ilumines, Señor amado, mientras miramos tu palabra, Señor, y que tú nos hables a través de ella, Señor, y que podamos discernir tu voz, Señor, en tu palabra en esta mañana, Señor amado. Y te imploramos, Señor, que tú nos des esa virtud que necesitamos para poner tu palabra en práctica y glorificarte a ti a través de nuestra vida, oh Dios. Te imploramos estas cosas en el maravilloso nombre de Jesucristo y todos decimos amén. Se pueden sentar y en esta mañana quisiera sacar un tiempo para hablar con ustedes en el título La disponibilidad del cristiano, la disponibilidad del cristiano. Y fíjese, mientras yo armaba este sermón, este mensaje, pues yo pensaba en los muchos riesgos que nosotros tomamos en la vida. Es interesante porque nosotros tomamos muchos riesgos en la vida y no nos damos cuenta muchas veces del riesgo que estamos tomando. Yo pensaba, por ejemplo, en lo que es conducir un auto, manejar un carro. Nosotros nos lanzamos a la calle a correr ese carro, mi hermano, y créeme, es un riesgo cuando uno está en la carretera manejando. Uno ya ni lo piensa, pero seguramente cuando usted aprendió a conducir el auto, a manejar el auto por primera vez, estoy seguro que usted agarraba ese volante con un poco de temor. Usted veía a través del parabrisas y el retrovisor y los espejos, y usted, óigame, mi hermano, estoy seguro que al inicio había un poco de miedo, y ese miedo se justifica porque en sí manejar un auto, aunque no lo pensemos de esa manera, involucra un poco de riesgo, incluye un poco de riesgo. Incluso yo estaba mirando de una manera somera y ligera cuáles son las estadísticas, y se dice que el chofer promedio a través de su carrera de conducir tendrá aproximadamente 3 o 4 accidentes en su vida, mi hermano. Eso es lo que dicen las estadísticas, y aquellos que estudian las estadísticas para las compañías de seguro, ya yo he tenido un accidente, así que me faltan 3, mis hermanos, pero seguramente que la iglesia va a orar para que yo no entre en ningún accidente, mi hermano, que yo no sea parte de esa estadística, y yo voy a orar por usted para que usted tampoco sea parte de esa estadística.
Pero eso es lo que dicen, ¿verdad? Las compañías de seguro incluso dicen que cada 18 años, no menos de 18 años pasan sin que estemos involucrados en un reclamo en una compañía de seguro, o sea, un reclamo que nosotros reclamemos o que otros reclamen en contra de nosotros. Yo pienso que es con más frecuencia aún, pero el punto es que nosotros sí tomamos riesgos cada día y no nos damos cuenta de que tomamos riesgos cada día. Sencillamente es parte de la vida y nosotros no nos podemos dejar llenar de ansiedad y no podemos permitir, no podemos dejar, o sea, permitir que nos paralicemos porque haya riesgos en la vida. El hecho de que es un riesgo conducir no quiere decir que, bueno, de ahora en adelante ya yo no manejo, yo voy a caminar a todo lugar, y ya entendemos que razonablemente tenemos que tomar riesgos en la vida, que los riesgos son necesarios en la vida para movernos hacia adelante. Y los riesgos son parte de la vida. Incluso también junto con los riesgos que nosotros tomamos en la vida, nosotros también ejercitamos nuestra fe sin pensarlo muchas veces. Yo no sé si usted ha cruzado uno de esos puentes, seguramente usted ha cruzado el Throgs Neck Bridge o usted ha cruzado el Verrazano Narrows Bridge y yo no sé si a usted le ha pasado por la mente, a mí me ha pasado por la mente, mi hermano, a veces cuando yo voy conduciendo sobre el Throgs Neck Bridge, óigame, mi hermano, si esto se cae de aquí, en 10 segundos voy a ver al Señor. Yo no sé si usted ha pensado de ese modo, pero seguramente, ¿verdad? Especialmente cuando hay un tapón en el Verrazano Narrows, ese puente que cruza de Brooklyn a Staten Island, que tiene 2 niveles de carro, mi hermano, y en un tapón eso se paraliza y usted dice, oiga, el peso de todos estos carros aquí, y uno cruza, mi hermano, orando, yo creo, ¿no? Pero uno cruza y sin pensarlo, en cierto modo, estamos ejercitando una medida de fe. Al cruzar un puente, uno tiene fe que los ingenieros que diseñaron ese puente sabían lo que estaban haciendo, que los constructores que construyeron ese puente sabían lo que estaban haciendo, y uno como que ejercita la fe también en muchas ocasiones de la vida y no nos damos ni cuenta que estamos ejercitando una medida de fe. Cuando entramos a este edificio en esta mañana, nadie pensó que se iba a desmoronar o que se iba a caer o que esas columnas no eran fuertes lo suficiente. Por tanto, en la vida no solamente hay riesgos, sino que en la vida también nosotros ejercitamos la fe y muchas veces ejercitamos la fe sin pensar. Y yo creo, mi hermano, que podemos decir con una medida de confianza que a donde quiera que existen los riesgos existe la fe. Y a donde quiera que existe la fe existe porque existen los riesgos, mis hermanos. Y yo creo que en la vida personal tenemos que tomar riesgos y tenemos que ejercitar la fe. En la vida cristiana, en la vida espiritual, nosotros tenemos que tomar riesgos aún en la vida cristiana y en la vida espiritual. Y en la vida espiritual y en la vida cristiana tenemos que ejercitar la fe. En el ministerio, las cosas que hacemos para el Señor siempre conlleva riesgo, pero también conlleva fe. Y yo creo, mi hermano, que a pesar de los desafíos que nosotros enfrentamos a diario, yo creo que es la fe del Señor Jesucristo en nosotros que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos, los retos y los riesgos. Yo creo que la presencia del Señor Jesucristo en nosotros nos impulsa a seguir hacia adelante a pesar del reto que pueda existir al frente de nosotros, mi hermano. Yo pienso de ese modo, que es el Señor que nos dice, y lo digo, ¿verdad? Como del vulgo, no, sigue para adelante, no te detengas, ¿verdad? Levántate, toma ánimo, empeñate, emprende las cosas que estás haciendo, sigue. Y yo creo que es el Señor que nos da ese ánimo en el interior para continuar haciendo las cosas que tenemos que hacer, no solamente en la vida, sino aquellas cosas que también tienen que ver con el reino de Jesucristo, mis hermanos. Y en este
sermón en esta mañana, la disponibilidad del creyente, la disponibilidad del creyente. Yo creo, mi hermano, y en este primer punto es que debemos estar dispuestos a tomar riesgos para el Señor. Debemos estar dispuestos a tomar riesgos para el Señor, mi hermano. Y yo creo que un buen ejemplo de una persona que estuvo dispuesto a tomar riesgos para el Señor lo encontramos en la persona de José. Y en ese texto que nosotros leímos en esta mañana, en el versículo 19 del capítulo 1 de Mateo, donde José, ustedes observan allí conmigo en sus Biblias, que José, el marido de María, es interesante que se utiliza esa palabra marido. Ya mismo yo le doy una explicación de por qué eso se encuentra allí en el texto, mi hermano. Pero dice lo siguiente: José, su marido, siendo un hombre justo y no quería difamarla, no quería difamar a María. Ustedes conocen la historia. Quiso abandonarla en secreto, mis hermanos. Y es interesante, ¿verdad? Mateo dice aquí que María, estando, la madre de Jesús, estando desposada, ella estaba comprometida con José, como dice el versículo 18, mi hermano. Ella estaba desposada con José, y esto era, mi hermano, un compromiso que ella había tenido con José. Hoy día hemos hablado de esto en esta iglesia, de que hoy día muchas veces antes de casarse una pareja entra en compromiso. ¿Cuántos están conmigo, mis hermanos? ¿Verdad? Por ejemplo, mi hija se casa en el mes de junio del año que viene, y hace poco, creo que hace como en noviembre, si no me equivoco, pues ella se comprometió con su novio, ¿verdad? Llevaron un noviazgo de 2 años, algo así por el estilo. Se conocieron lo suficiente, oraron, llegaron a un nivel de confianza de que pensaban que han conocido la persona correcta, que ambos son la persona correcta para formar un matrimonio, y entraron en lo que es un compromiso, mis hermanos. Y ya han hecho y están haciendo los arreglos, mis hermanos. Luego pido una ofrenda para que me ayuden a pagar la boda. Después, mi hermano, ya usted sabe, sienta misericordia por mí, Pastor Vera, aquí hay unos dolaritos ahí para que se ayude ahí. Pero mis hermanos, ella hizo ese compromiso, se van a casar, y claro que eso se practica hoy día, mis hermanos. Y en el tiempo bíblico también se practicaba. Sin embargo, en el tiempo bíblico, estar desposado, esa palabra desposado indica que estar ligado, ¿verdad? Estar unidos. Incluso era lo equivalente, era tan serio el compromiso en el primer siglo, en esa cultura judía. Era tan serio el compromiso que era lo equivalente a ya estar casados. En otras palabras, en público, en sociedad, una pareja que estaban comprometidas, desposados, se consideraban que ya estaban. Eso es una pareja formal, ya están casados, han tomado el paso del matrimonio. Sencillamente que todavía no se había celebrado la boda y que no se había consumido el matrimonio, pero la seriedad, la gravedad del asunto, el evento social, el conocimiento público de que ya ellos eran una pareja, eso era un enlace legal, mi hermano, era un enlace legal, ya tenían un compromiso, una obligación legal. Y ahí se puede observar la diferencia entre un compromiso de hoy. Un compromiso de hoy ya es algo verbal, tal vez se gasta dinero en algún anillo, pero el compromiso moderno no tiene ninguna fuerza delante de la ley. ¿Cuántos están conmigo? No tiene fuerza. Todavía hay oportunidad de disolver ese compromiso, como que tomaron una decisión equivocada, y hay todavía una puerta de escape, mi hermano. Sin embargo,
En este contexto, en ese tiempo del primer siglo, en esa cultura judía, en esas costumbres, mis hermanos, sociales, ya eso tenía fuerza legal. Por tanto, cuando Mateo documenta y dice que María estaba desposada con José antes que se consumiera el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ella había concebido, mi hermano, por obra del Espíritu Santo, milagrosamente, mi hermano, pero en la mente de José. José no era un hombre que pensaba a tan altos niveles de espiritualidad para creer en lo que María le estaba diciendo. ¿Cuántos están entendiendo, mis hermanos, verdad? José tenía sus dudas. José tenía sus inquietudes, José tenía sus dificultades. Un momento, como que no hay ninguna premisa histórica para esto. Yo me he leído todo el Antiguo Testamento y yo no veo nada semejante a esto. Y no había un precedente para una cosa así, mi hermano. No había un precedente, no había unas circunstancias semejantes en toda la historia de la humanidad para que José le creyese en la palabra de María, mi hermano. Y antes que critiquemos a José mucho, yo creo que yo también hubiese estado con José, mi hermano. Yo creo que yo también hubiese estado, mira María, yo lo siento, yo no sé qué tú comiste anoche, pero no me venga, perdona la palabra, yo le hubiese dicho, no me venga con ese disparate, ok. Y José, mi hermano, tenía sus dificultades en creer a la palabra de María, mi hermano. Él era un hombre justo, él era un hombre justo, él no quería difamar a María. Y en el hecho de que él no quería difamar a María, mi hermano, es una gran indicación, mi hermano, de que él verdaderamente amaba a María, mi hermano. Él realmente la amaba, realmente estaba emocionalmente conectado con ella. Él quería cuidar de ella, incluso quería proteger su reputación. No solamente la reputación de ella seguramente, sino él pensaba, caramba, ¿qué van a decir de mí? No me van a creer a mí, pero yo sé que yo no soy el padre de ese niño, pero yo no me voy a casar con ella, yo la voy a abandonar, me divorcio de ella secretamente. Eso eran los deseos de José, sencillamente abandonarla, mis hermanos. Sí. Es interesante cuando uno lee las Escrituras, hay algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Las penalidades de la ley judía, la severidad de la ley judía en contra de lo que era el adulterio. Y ya dije que ella tenía una obligación legal, por tanto, si esto no hubiese sido un acto milagroso de parte del Espíritu Santo en el vientre de María, mi hermano, el escándalo hubiese sido enorme. Yo solamente le voy a leer algunos textos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 20 y 21. Deuteronomio capítulo 2, versículo 20 y 21, para que tengamos idea de la severidad que había en contra del pecado del adulterio, mi hermano. Y el versículo 20 dice, es también conocida Deuteronomio capítulo 22, me perdonan, estoy mal. Deuteronomio capítulo 22, mis hermanos, y el versículo 22, el versículo 20 lee de la siguiente manera, mi hermano. Dice, pero si el asunto, yo no voy a leer todo para no consumir demasiado tiempo, pero dice, pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, escuchen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán. Mira la severidad, mi hermano, de la ley. Si se iba a aplicar la ley tal y como estaba escrita, mira lo que dice, los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Y en su manera y en su modo más extremo, mi hermano, eso eran las demandas, eso era la ley, mi hermano, que Dios había dado a Moisés para lidiar con el problema del adulterio dentro del pueblo judío, mis hermanos. Así que María hubiese recibido un serio reproche, una seria vergüenza, mi hermano, y ella estaba en un gran riesgo, mis hermanos, y José no quiso difamar a la persona de María, mis hermanos. Y esto continúa siendo interesante porque cuando uno mira la historia de Nazaret, de a donde era José, mi hermano, donde vivía María, en Nazaret de Galilea, en ese lugar, en aquel entonces Nazaret no era una ciudad de mucha gente, era una ciudad de una población, algunos dicen que no llegaba hasta 1000 personas, algunos dicen que era 400 personas que vivían en Nazaret. O sea que Nazaret era una ciudad pequeña, mis hermanos. ¿Y cuánto sabe que en los lugares pequeños corre el chisme más rápido? ¿Están entendiendo lo que yo estoy diciendo, mis hermanos? Perdona las palabras que yo estoy usando, mis hermanos. Corre el bochinche más rápido, mi hermano. Corre el chisme más rápido. María estaba en riesgo de ser difamada. José, un hombre justo que la amaba, la quería abandonar en secreto. María, perdona, no sé lo que va a pasar contigo, pero ya no me voy a asociar contigo. Yo me mudo a otro pueblo, no sé, o múdate tú para otro lugar, yo no sé, pero yo no quiero tener nada que ver con esto. El punto es que José estaba resuelto, determinado de divorciarse y de separarse de María, mis hermanos. Y él estaba tan determinado y tan comprometido a romper la relación, mis hermanos, que Dios tuvo que intervenir milagrosamente en su vida para cambiar su mente, para cambiar su perspectiva, para cambiar su voluntad. Y dice el versículo 20, lo puedes mirar conmigo en su Biblia, dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Por tanto, José tuvo que tener una experiencia extraordinaria, una experiencia fuera de lo común. Y mira lo que el ángel le dice también en su sueño. En el versículo 21 le dice: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que José recibe esta revelación extraordinaria, esta revelación fuera de lo normal, esta revelación que no es parte normal de la vida cotidiana. Un ángel se le entremete en sus sueños de parte de Dios para persuadirle, para cambiar su voluntad, para verificar las palabras de María, de que María no estaba mintiendo. Y esto parece haber afectado a José tanto que logró cambiar su mente, mis hermanos. Incluso me voy más lejos para ajustar lo que está ocurriendo, para mostrar, para ligar lo que está ocurriendo en este pasaje bíblico, mi hermano, con lo que estamos hablando hoy sobre la disponibilidad del creyente. Luego de haber tenido esa experiencia en el sueño de la noche, mi hermano, a partir de aquel instante, a partir de aquel momento, José estaba dispuesto a tomar un riesgo para el Señor, mi hermano. De repente llegó algo en él, mi hermano, cambió, su actitud cambió, su disposición cambió, y de repente José dice: yo voy a tomar el riesgo, voy a tomar la responsabilidad, yo me voy a meter en esto parece que es algo de Dios, esto es algo histórico, esto es algo profético. Este ángel me ha dicho que ella va a dar a luz un hijo, que yo tengo que ponerle por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Incluso José sabía lo que significaba el nombre Jesús, mi hermano. Él sabía lo que significaba ese nombre, ¿verdad? El nombre Jesús es una variante, no lo tengo del todo en la mente, pero sí entendemos de que el nombre Jesús es una variante del nombre Josué, mi hermano, que significa aquel que salva, mi hermano. Así que José sabía, un momento, esto es algo extraordinario, ese nombre de aquel que salva, esto es algo mesiánico, esto es algo profético, aquí se está cumpliendo algo extraordinario, tomaré el riesgo para el Señor, mi hermano. Y yo creo que José es un excelente ejemplo para nosotros de una persona que está dispuesta a tomar riesgos para el Señor, mi hermano. En este título, en esta mañana, mi hermano, de la disponibilidad del cristiano, mi hermano. Y yo reitero este primer punto, debemos estar dispuestos a tomar riesgos para el Señor. Y José es un ejemplo para nosotros en ese aspecto de estar dispuesto de tomar riesgos para el Señor, mi hermano. Miremos lo que dice el versículo 24 y el versículo 25 de este mismo capítulo, mi hermano. Quédese conmigo en esta mañana, mi hermano, y léalo en su Biblia o escuche con mucho cuidado, con sumo cuidado, mi hermano. El texto dice lo siguiente: y cuando despertó José del sueño, José no hizo preguntas. Mire conmigo el texto, mi hermano. Cuando José despertó del sueño, no se puso a claudicar, no se puso a dudar, no se puso a llamar gente. Óigame, tuve este sueño anoche, ¿qué significa? No buscó un intérprete de sueño, ¿qué significará esto? No, mi hermano, dice el texto bíblico, regresando al título de este mensaje, mi hermano, la disponibilidad del creyente. De repente José tenía tremenda disponibilidad cuando él se despertó del sueño y hizo, en otras palabras, obedeció, siguió, se sometió, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tuvo disponibilidad en su corazón y en su voluntad. Repito, no preguntó, no puso pretextos. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre José. ¿Qué observamos ahí, mi hermano? Observamos obediencia en la vida de José. Observamos disponibilidad en la vida de José. Observamos aún, yo me atrevo a decir, una medida de atrevimiento, de confianza, un crecimiento en su fe. Estoy dispuesto, tomaré. Esto es un riesgo que tomaré para el Señor. Y repito, en este punto de la disponibilidad del cristiano, mi hermano, aquí José muestra, mi hermano, ese aspecto de fe, que voy adelante. Esto es inusual, esto no es común. Yo lo encontraré difícil de explicar lo que está pasando en mi comunidad de Nazaret. Yo sé que la gente me van a juzgar en esta comunidad y van a pensar otra cosa. No van a pensar que esto es algo divino. Posiblemente nos van a criticar. Posiblemente puertas se nos van a cerrar en ciertos lugares. Ya la gente no me darán trabajo en la carpintería porque van a pensar que yo soy un hombre de otro carácter y de otra personalidad y perdona la palabra, un hombre sucio y corrupto, y tal vez esto me va a traer un poco de difamación, pero yo voy a obedecer la voz de Dios, voy a tomar este riesgo, estoy dispuesto a tomar este riesgo para el Señor, mi hermano. Tremendo lo que observamos en la persona de José, mi hermano. La esperanza es que nosotros también, mi hermano, también estemos dispuestos a tomar un riesgo para el Señor, aunque no todo el mundo nos entienda en lo que estamos haciendo, mi hermano. Y es interesante si uno brinca al capítulo 2 para continuar mirando el personaje de José por un momento. En este primer punto ya mismo correremos al segundo punto. Pero en Mateo capítulo 2, ¿cuántos están conmigo todavía? Versículo 14, dice lo siguiente, mis hermanos, para mirar el rol de José, para mirar la responsabilidad de José, con permiso.
Y ese rol que juega José aparentemente el modo más consistente, y esto es para José, esto no es para nosotros. Yo no puedo pretender que esto es un patrón para la vida de cada creyente, pero el modo consistente en la cual Dios parece haberle hablado a José fue a través de los sueños. Mis hermanos, tenemos que recordar que estamos hablando de un tiempo distinto, un tiempo diferente. Y repito, no creo que esto sea un patrón para nosotros, mis hermanos, pero Dios le plació hablarle a José a través de los sueños. Y vemos acá en el versículo 14, porque ya entendemos que Herodes quería matar al niño. Ya estamos en una situación donde Cristo ha nacido, donde ya el Señor es un infante, es un bebé, y José tiene esa responsabilidad de proveedor para María, proveedor para Jesús en la infancia de Jesús. No podemos pretender que Jesucristo nació haciendo milagros y que la alacena de la casa de María siempre estaba llena con comida, mi hermano. No podemos pretender de que Jesús al nacer instantáneamente había un escuadrón de ángeles alrededor de la casa de José protegiendo a Jesús. Mi hermano, no podemos, las escrituras no permiten que nuestra imaginación vaya tan lejos. Por tanto, Dios puso a la persona de José, Dios eligió la persona de José para ser protector, para ser proveedor de María y de José, mi hermano, para cuidar de esa familia, mi hermano. Y dice el texto, versículo 14 del capítulo 2 de Mateo, que él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, mi hermano. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho. El Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo, mis hermanos. Y reitero, ¿verdad? El versículo 13 habla, ¿verdad?, de un ángel del Señor que se le aparece a José en sueños otra vez y le dice: levanta, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Mis hermanos, ¿cuántos están conmigo todavía en esta mañana? ¿Están conmigo? Diga un amén fuerte para que yo sepa que están conmigo. Amén. Pues mis hermanos, entonces observamos aquí, ¿verdad?, que Cristo está en riesgo. Repito, Nazaret no era una ciudad muy grande, ¿verdad? Ya Herodes había inquirido de los magos cuando fue que ellos vieron la estrella allá en el oriente, y ya Herodes calculaba en su mente, bueno, si ellos vieron la estrella allá en el oriente hace 4 meses, 5 meses, pues entonces este bebé tiene que tener un poquito menos de 1 año de edad. Entonces Herodes se propuso a quitarle la vida a todos los infantes que vivían o que estaban en Belén, ¿verdad?, en esa región. Y reitero, ¿verdad?, repito, Cristo, nuestro Señor, en su infancia, en su niñez, en su estado de bebé, estaba en riesgo, pero es cuidado, es guardado sobrenaturalmente, en el sentido de que José recibe esta revelación. Y aquí es a donde vemos, mi hermano, seguimos hablando de los riesgos que José estaba dispuesto a tomar, mi hermano. Y yo miraba la distancia de Egipto a Nazaret, mi hermano, y eso era lo equivalente a 730 millas, mis hermanos. Eso sería un viaje, si no me equivoco, de algunas 25 horas y 37 minutos en un carro moderno, mi hermano. Piensen eso por un momento, mi hermano. José está dispuesto a tomar este bebé. Yo no sé si se lanzó a pie, mi hermano. Yo no sé si se montó a caballo, mi hermano. Yo no sé si agarró un camello, mi hermano. Seguramente no había Uber, amén. Pero observamos, mis hermanos, que él está dispuesto, mi hermano, ni Lyft tampoco.
Mi hermano, él estaba dispuesto, mi hermano, a tomar este viaje, mi hermano. 730 millas a Egipto. No hay ninguna indicación en el texto bíblico que José conocía de Egipto, que José tenía familiaridad con Egipto, hacia dónde iba, mi hermano. Pero repito, mi hermano, vemos la disponibilidad de José de tomar este viaje de 730 millas a Egipto, mi hermano, y luego estar dispuesto a regresar, mi hermano, a Jerusalén, mi hermano, para luego de la muerte de Herodes. Sigo leyendo Mateo capítulo 2 versículo 20 y ya mismo brincamos al próximo punto. Dice, pero cuando murió Herodes, están conmigo mis hermanos, pero cuando murió Herodes, en el capítulo 2 versículo 19, he aquí un ángel del Señor se apareció, repito, aparentemente el modo más consistente en que Dios hablaba y trataba con la persona de José era a través de los sueños. Un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Mis hermanos, luego dice el versículo 21, y él levantándose de nuevo el viaje de 730 millas, ya Jesús tiene que haber tenido más de un año, mi hermano. Y esa familia no podemos pretender de que eran especiales y que Jesús no se molestaba y que Jesús no se cansaba y que a Jesús no le daba hambre. Cada madre que ha cuidado un niño, mi hermano, sabe lo arduo que es, lo fuerte que es, el reto que es cuidar a un niño. Seguramente María tenía las manos llenas, mi hermano. Nosotros tenemos una noción de pensar en Cristo como un bebé metido en un pesebre y que se quedó así todo el tiempo. No, mi hermano, él estaba desarrollándose y creciendo. Y José y María lo cuidaban. Y dice, y él levantándose tomó el niño y a su madre y vino a Israel, a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tomó miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, aquella pequeña ciudad, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno, mi hermano. Por tanto, creo que es suficiente aquí observar la hombría de José, observar la provisión de José, observar la protección de José, mi hermano. Y aquí escuchemos, observar la espiritualidad de José, mi hermano. Observar de que no solamente estaba dispuesto a tomar riesgos, protegía al niño, suplía las necesidades, los alimentos, lo que fuera necesario para este niño. No solamente estaba dispuesto en ese aspecto a ser responsable y a jugar ese rol de padrastro, mi hermano. También era un hombre espiritual que sabía discernir la voz de Dios, mis hermanos. Y yo sé que esto tal vez no tiene que ver necesariamente, es un mensaje para todos, pero ¿cuántos creen que el hombre en el hogar también tiene que ser un hombre espiritual? ¿Pueden decir amén? ¿Cuántos creen que un hombre en el hogar tiene que tener el discernimiento de Dios para cuidar y proteger a su familia? ¿Cuántos dicen amén? Que no es solamente tener una buena carrera, una buena profesión y un buen trabajo. Yo tengo que ser un hombre espiritual para escuchar la voz de Dios, para cuidar mi familia correctamente. ¿Pueden decir un amén? Si hay un hombre al lado de usted, dele un codazo y dígale, te dije. Vayamos al segundo punto, mi hermano. En este mensaje, en esta mañana, sobre la disponibilidad del cristiano, mi hermano, no solamente debemos estar dispuestos a tomar riesgos para el Señor, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios significantes para el Señor. Y yo creo, mi hermano, aquí en Mateo capítulo 2, versículo 1, y esta historia nosotros la conocemos bastante bien en el tiempo de la Navidad, mi hermano, después de nacer.
Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y seguramente conocemos esta historia de los magos del oriente. No tengo que preguntarle si la conoces. Es una historia muy familiar, una historia muy visitada, frecuentada en el tiempo de la Navidad, y seguramente cada uno de nosotros hemos escuchado de estos magos que vienen del oriente. Incluso en algunos de nuestros países le han puesto nombres como, creo que son Belsasar, Melchor y Gaspar. Oiga, eso no está ni en la Biblia. Usted busque la Biblia, mi hermano, y busque esos nombres de Belsasar y Gaspar y Melchor. Y creemos que eran 3 reyes, porque son 3 regalos: oro, incienso y mirra. En Puerto Rico celebran el Día de los Reyes, a veces con el mismo auge o hasta más auge que las Navidades a veces, mi hermano, pero se celebra de un modo, ¿verdad? Hay creencias con respecto a estos magos que no se basan, no tienen fundamento bíblico. Y es interesante esta historia en el sentido de que hay muy poca información sobre estos magos. Hay demasiada de poca información con respecto a los magos. Y es interesante que cuando Mateo escribe aquí, Mateo no trata de esconder las cosas. Él no dice que eran científicos, él no dice que eran astrónomos, ¿verdad? Él no dice que eran gente, él no solamente dice que eran gente, no dice que eran gente sabias, ni esa palabra utiliza Mateo, aunque sí hay ciertos textos bíblicos que utilizan la palabra sabia apropiadamente, pero sin dudas Mateo escribió las cosas precisamente como sucedieron, y él utilizó la palabra magus, magus en griego, mi hermano, que literalmente es un mago, mi hermano, es un mago. Y esto puede encerrar, los magos eran aquellas personas que venían de Babilonia, eran caldeos, eran de Medes, de Meda, o eran de Persia o otros lugares, y se consideraban como gente sabias, se consideraban como maestros, se consideraban como sacerdotes, se consideraban como médicos, se consideraban como Walter Mercado, se consideraban como astrólogos, mis hermanos. Es literalmente, eso se practicaba entre esta gente. No eran de descendencia judía, mi hermano. Lo más probable es que venían de Persia. Ellos practicaban lo que conocían, eran videntes, eran intérpretes de sueños, eran agüeros, en inglés soothsayers y sorcerers, gente que practicaba magia, mi hermano. Y a pesar de que eso eran las costumbres de estos hombres, ese era el trasfondo, la experiencia de estos hombres, en lo que ellos estaban experimentados, Dios le plació revelarse a ellos de una manera extraordinaria, mi hermano, a través de una estrella, mi hermano. Como dice el texto bíblico, ellos decían: porque vimos su estrella en el oriente. No hay mucha especulación alrededor de esto, si fue una estrella literal, si fue un ángel. Lo que sí yo creo que podemos afirmar con confianza, era que era una aparición extraordinaria de parte de Dios. Dios se sale de las leyes de la naturaleza, mi hermano. Dios se sale de las leyes de la física. Dios se sale de la norma y hace algo extraordinario para revelarse a estos magos, mis hermanos. Y hay otras especulaciones, ¿verdad? Se dice, si lo más probable, si venían de Persia, si venían del oriente, mi hermano, históricamente, ¿verdad? Y perdona que yo estoy dando estos datos, pero posiblemente esto nos ayude un poco. Persia había conquistado a Babilonia. Babilonia había tomado a Israel, al pueblo de Israel cautivo, mis hermanos. Creo que fue en el año 586 antes de Cristo. Israel había sido tomada cautivo
por los babilónicos, pero luego vinieron los persas en el año 539 y desmoronaron, suprimieron a los babilonios, mis hermanos, y Persia le dio la libertad, el rey Ciro le dio la libertad a Israel a regresar a su... Y lo más probable es, esto es lo que dicen los comentaristas, lo más probable es que las escrituras hebreas habían llegado a Babilonia y luego desde Babilonia llegaron en las manos de los persos, y seguramente gente estudiosas como estos magos, es posible que ellos entraron en un conocimiento de los textos del Antiguo Testamento, mi hermano, y esto concordó, mi hermano, con aquella aparición, mis hermanos, allá en el cielo que ellos vieron, que les persuadió, mi hermano, de tomar una trayectoria. Y si uno lo estudia cuidadosamente, Persia sería lo que es Irán en el día de hoy, y esto hubiese sido un viaje de 900 millas, mis hermanos, la misma distancia de Nueva York hasta el estado de Florida, mi hermano. Y estos hombres, y es aquí a donde enfatizamos el punto en esta mañana, estos hombres estaban dispuestos a hacer un sacrificio significante para el Señor. ¿Cuántos están conmigo ahora? Amén. Estaban dispuestos a tomar un sacrificio significante. Si en la persona de José observamos un hombre que está dispuesto a tomar riesgos para el Señor, en estos magos, mis hermanos, ellos están dispuestos a agarrar varios camellos, a hacer una caravana de camellos. Bueno, esto nos va a tomar, yo sé que eso es lejísimo, yo nunca he ido a Jerusalén, pero vamos a seguir esta estrella y vamos a hacer esta caravana y tenemos que traer comida para estos camellos y tenemos que traer con nosotros varios ayudantes que nos ayuden por si acaso en el camino alguien nos quiera atacar. Llevamos cosas costosas, llevamos regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra. No andamos con cosas que son baratas, necesitamos prepararnos, estamos dispuestos a hacer un sacrificio significante para el Señor. Aparentemente eso estaba en el corazón, eso era parte de la actitud de estos magos, mis hermanos. Y yo creo que esto para nosotros, mis hermanos, es una enseñanza, una ilustración, que cuando hablamos de la disponibilidad del cristiano, del creyente, nosotros también debemos estar dispuestos a tomar y hacer sacrificios significantes para el Señor, mi hermano. La próxima vez que caiga lluvia, que caiga nieve y usted diga, ay, yo creo que yo no voy al culto y hace demasiado de frío y está resbalosa la calle, pensemos en los magos. ¿Cuántos dicen amén? Pensemos en los magos, mis hermanos. Ay, que me pidieron en la iglesia que cocinara, que yo hiciera esto, eso va a costar dinero. Pensemos en los magos, mis hermanos. ¿Cuántos creen que es importante en nuestra disponibilidad de servir al Señor, de estar dispuesto a hacer sacrificios significantes para el Señor, mi hermano? Yo creo que es algo que nosotros eso debe de convertirse en parte de nuestro carácter como cristianos, y debemos de tener esa disponibilidad y superar los retos. Y perdona la palabra, mi hermano, superar, luego me jalan la oreja allá, y superar la vagancia, la parsimoniosidad, mi hermano, la pereza, y estar dispuesto de hacer un sacrificio significante para el Señor. ¿Pueden decir amén todavía? Amén. Un pastor que yo conocía decía, si no pueden decir amén, digan ouch. Bueno, pero ya estamos entendiendo, estos hombres estaban dispuestos a tomar este sacrificio para el Señor. El versículo 3, ya mismo vamos al final. Ya entendemos, el versículo 3 es importante, dice lo siguiente: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él, mi hermano. Y eso nos da una indicación de que no podían haber sido 3 hombres que vinieron en secreto, mi hermano. Tiene que haber sido una caravana grande, tiene que haber sido una llegada significante, tiene que haber sido cuando Jerusalén se dio cuenta, un momento, aquí han llegado gente importante.
Y han llegado desde lejos, han llegado desde el oriente, han llegado esta gente. Eso es un viaje larguísimo, algo significante. Tiene que estar pasando en nuestra ciudad para que estos hombres vengan y hagan una trayectoria y hayan hecho un sacrificio tan significante. Y esto, mi hermano, turbó a Herodes, turbó, mi hermano, a todo el pueblo de Jerusalén. Jerusalén en aquel entonces, según lo que pude encontrar, pudiese haber llegado a una población de 50,000 personas, mis hermanos. Y comparando a Nazaret, que era una ciudad pequeña, Jerusalén era una ciudad grande, mi hermano. Y cuando dice toda la ciudad se había turbado, mi hermano, se había estremecido, mi hermano, pues es significante, nos dice algo de esta caravana que tiene que haber venido para ver al Señor Jesucristo. Le leo el versículo 11 y luego vamos al próximo punto para terminar. Dice el texto, versículo 11: y entrando en la casa, ¿cuántos están conmigo? Vieron al niño con su madre, ya Jesús. No era un infante. Este viaje tiene que haber tomado varios meses, posiblemente 4 meses, mis hermanos, desde Persia, desde aquel territorio, para postrarse delante del niño Jesús. Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, mis hermanos. Lograron aquello por la cual se habían sacrificado, le entregaron aquellos obsequios de adoración. Adoraron a Jesús y le entregaron esos obsequios. Yo repito, mi hermano, debemos de estar dispuestos a hacer sacrificios significantes para el Señor, mi hermano. En la disponibilidad del creyente. Por fin, mi hermano, en esta historia que estamos hablando, ¿verdad? Estas historias, estos personajes que flotan a la superficie de nuestros cultos en el tiempo de las Navidades, mis hermanos. Y aquí en Lucas capítulo 1, versículo 38, para ya terminar este mensaje en el día de hoy, mis hermanos. Y el punto es el siguiente: no solamente debemos de estar dispuestos a tomar riesgos, no solamente debemos de estar dispuestos a hacer sacrificios significantes para el Señor, debemos estar dispuestos de ser un instrumento para el Señor, mi hermano. Usted y yo, mi hermano, lo reitero, mi hermano, yo debo de ser una persona disponible, dispuesta a ser usada por el Señor como un instrumento, como una herramienta, mi hermano. Y yo no creo que yo soy el único en este espacio y en este lugar, en esta mañana, que debe de estar dispuesto a ser un instrumento y una herramienta en las manos del Señor, mis hermanos. Y aquí en este versículo 38, hablando del personaje de María, mi hermano, ¿cuántos están conmigo? Hablando del personaje de María, dice entonces María, luego de haber recibido esa anunciación del ángel Gabriel, luego de haber entendido que ella había sido escogida para concebir al Mesías, que ella había sido escogida para que algo milagroso, algo sobrenatural ocurriese en su vientre, mis hermanos. Observamos en María, mi hermano, algo semejante que observamos en José. Observamos disponibilidad y María dice lo siguiente: he aquí la sierva. La sierva. Ojalá esa palabra sierva repercute en nuestra mente hasta el anochecer y que mañana madruguemos con esa palabra sierva en nuestro vocabulario y en nuestra conciencia. Ella dijo: he aquí, sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, mi hermano. Ella estuvo dispuesta a ser un instrumento para el Señor, mi hermano. Ella estuvo dispuesta a ser un instrumento, una herramienta en las manos del Señor. Esto significa de que ella estaba dispuesta a rendir su voluntad, sus deseos, sus sueños, su propia vida, su voluntad, estaba dispuesto a ponerla en las manos
del Señor, mis hermanos. Y creo que esto para nosotros es una tremenda enseñanza, una tremenda ilustración para cada uno de nosotros. Cuando se trata de la vida cristiana, mi hermano, nosotros también debemos de estar más que dispuestos, ser utilizados como una herramienta y como un instrumento en las manos del Señor en todos los espacios donde el Señor nos ponga, en el trabajo, en el supermercado, en la casa, en la iglesia, en el aula, donde quiera, en la calle que estemos. Nosotros debemos de tener esa disponibilidad y decirle al Señor semejante cosa a lo que dijo María: he aquí la sierva o el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, mi hermano. Eso es lo que observamos en la persona de María. Es tan interesante que esa palabra sierva, yo lo buscaba en el griego, es la palabra duole, que sencillamente quiere decir esclava. Eso es lo que significa esa palabra. Estoy dispuesta a ser sirvienta tuya, Señor. Estoy dispuesta a esa palabra, esa esclava. No hay otro modo de ponerlo. Una mujer que es esclava, sencillamente significa esa palabra una mujer que voluntariamente ha entregado su voluntad a otra persona, mi hermano. Y en este caso entregó su voluntad al Señor, mi hermano. Y ya mismo terminamos, solamente quiero mirar con ustedes el versículo 48, cuando María se encuentra con su pariente Elizabeth, mis hermanos, y observamos tantas cosas interesantes. El versículo 45, mejor dicho, las palabras de Elizabeth hacia María, que le dice: bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor, mis hermanos. Así que observamos que aún Elizabeth observa la fe en María. Aún Elizabeth observa, mis hermanos, la disponibilidad de María. Ella reconoce que María estaba dispuesta en todo caso ser utilizada como un instrumento en las manos del Señor, mi hermano. Incluso las mismas palabras de María en el versículo 48, ella dice: porque ha mirado la humilde condición de esta. Y ella repite la palabra, subraye eso en su Biblia o péguese eso en las neuronas, mis hermanos, de lo que María dice aquí al Señor: porque ha mirado la humilde condición de esta, tu sierva, tú duolos, aquella que se ha entregado a ti, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Mis hermanos, yo no estoy promoviendo aquí el marianismo, Dios me libre, ¿verdad? Nosotros no adoramos a María, nosotros entendemos que María nada puede ser por nosotros. Entendemos que por mejor que hable la Biblia de María, María también necesitaba dos ingredientes para ser salva: arrepentimiento y fe. Los mismos ingredientes que nosotros necesitamos para nacer de nuevo: arrepentimiento y fe. Tal y como usted y yo en el día de hoy necesitamos un Salvador, María también necesitaba un Salvador. Tal y como usted y yo hemos sido concebidos en pecado, y el único que puede perdonarnos de nuestros pecados y borrar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios es el Señor Jesucristo. María también fue concebida en pecado. Ella es descendencia de Adán, y todo aquel que ha sido descendiente de Adán ha entrado en este mundo con el problema, con la herencia espiritual del pecado, de la corrupción del pecado original en uno. Mi hermano, esto no es marianismo, pero sí observamos su disponibilidad de ser utilizada como un instrumento en las manos del Señor, mi hermano. Y es un ejemplo para usted, un ejemplo para mí, mi hermano, que nosotros en la vida cristiana también debemos de estar dispuestos a tomar riesgos para el Señor, hacer sacrificios significantes para el Señor y ser usado como un instrumento por el Señor, mi hermano. Usted sí, mi hermano, el Señor quiere usarlo a usted y quiere usarme a mí
como un instrumento para el Señor, para Él, mi hermano. A veces pensamos que tenemos que ser unos santos, que tenemos que tener una aureola detrás de la cabeza para que el Señor nos use. No, mi hermano, el Señor quiere usarlo a usted. Lo que el Señor está buscando es disponibilidad. Dios no está buscando perfección, pero está buscando disponibilidad de parte de cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que el Señor está buscando, mi hermano. El Señor no está buscando santos de museo o santos de nichos, mis hermanos, o esculturas de nicho. El Señor sencillamente está buscando corazones que estén dispuestos a servirle y a hacer algo para Él. El Señor lo que está buscando son gente que en su interior dicen: yo no me puedo morir sin haber sido un instrumento, sin haber tomado un riesgo, sin haber hecho un sacrificio, sin haber hecho algo de valor eterno para el Señor. Señor, no quiero llegar a mi tumba, Señor amado. Quiero tener disponibilidad en mi corazón, mi hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Igual, al terminar, mi hermano, yo creo que nosotros, mis hermanos, tenemos, si observamos esa característica que cada una de estas personas tenían en común, disponibilidad. Aún los pastores tenían disponibilidad. Esto como que liga, cada uno de ellos tienen esta característica en común. Dios quiera que yo tenga esa característica en común con ellos también, mis hermanos. Pero debemos de preguntarnos: ¿qué me obstaculiza ser una persona más disponible al Señor? ¿A qué yo le temo? ¿Qué miedo tengo yo de rendirme al Señor? En el caso de José, él tenía que superar la crítica, el miedo, el temor, los viajes largos. Tenía que estar dispuesto a proteger, tenía que ser un hombre sensible a la voz de Dios. Creo, mi hermano, que en el día de hoy nosotros debemos de escudriñar posiblemente nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Qué será lo que me detiene a mí, Señor? Ayúdame a removerlo para que yo sea más disponible para ti, mi hermano. Creo que eso es lo que nos corresponde en el día de hoy, en un tema, un título como este: la disponibilidad del creyente. Dios quiera, mi hermano, que el Señor nos dé la virtud de decirle que sí más a menudo al Señor, con más frecuencia al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana, en el día de hoy. Los músicos pueden pasar, amén, y oremos. Vamos a orar, amén, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, que hemos observado en esta mañana, Señor amado. Tu palabra ha sido demasiado clara con nosotros, Señor. Tú buscas disponibilidad en nosotros, Señor. Tú estuviste más que dispuesto a abandonar tu trono, abandonar, como habla Filipenses capítulo 2, y vaciarte y tomar la forma de un humano y morir por nosotros en la cruz. Nadie ha sido más disponible que tú, Señor. Te imploro, Señor, si hay alguien acá que no te conoce en esta mañana, Señor, que en el día de hoy, Señor, pueda decir: estoy disponible. Que pueda entregar su mente, sus pensamientos, que pueda entregar sus emociones y pueda entregar su voluntad a ti, Señor. Que hoy alguien pueda ser salvo, Señor, y que un nuevo nombre se escriba en el libro de la vida, Señor. Recibe toda la gloria, todo el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén y amén.